Muy bien. Bueno, como te decía, Gaby Gaviota, la idea es que recortemos, así que aquí te tenemos una hojita para invitarte a conversar Y la acerca idea de del tu... collage es lo que resulte inconsciente y en el auto olvídate. Sí, como para conversar un ratito, ¿ah? Para Sí. recortar y conversar. Así que ahí hay tijeras. La Eh, palabra te del día. preguntaba, ¿cuántas vidas has vivido, Gabriela? Un ¿Cuántas montón vidas? de vidas, ¿ah? Parece. Sí. Has hecho un montón de Eh, cosas, pues, en tu quehacer, porque tú, ¿cómo te presentas? ¿Como mediadora, como animadora, artista textil. Yo ya pasé artista ya textil? de ser eso. Ya, ¿y cómo, y por Porque, qué? Cuesta, dale. porque en un momento, porque te explicaba eso, que este proceso de autoindividuación, ¿viste? De querer sanar, de buscar la salida. O sea, ser resiliente no es sentarse como, ah, hoy día yo voy a hacer arte, sino que te sale del caracú, del alma, y el alma herida. Entonces uno busca la salida, y el artista busca la salida con el arte. Yo si hubiera sido panadera, hubiera ido al pan a hacer pan, pero mis insumos fueron siempre el arte. Y Mm. entonces me puse a hacer tapices porque para mí eran significativos. ¿Y Y cómo llegan los tapices a ti? porque ¿Cómo? vi en las arpilleras de mujeres de detenidos desaparecidos. Y en un momento, en esas cosas que uno hace en grupos, me tocó ir a Santiago a la casa de Alejandro Stuart, que es un poeta de Santiago muy resistente, una persona muy interesante, un fotógrafo, que hizo un registro fotográfico de muchas personas importantes como Víctor Jara, Amparo Ochoa, y en su casa habían arpilleras de detenidos desaparecidos. Y yo las tomé y fui mirando, habían como 50. Y para mí fue muy conmovedor ver que solo trozos de tela comunicaban tanto y Mm. conmovían tanto. Y entonces en ese momento pensé, bueno, a mí me gustaría hacer esto, pero ya no desde el dolor, sino que sacar esta ilustración, esta forma de hacer, pero hacia los cuentos, hacia los relatos que a mí me sean interesantes. Pero antes de eso, tú hiciste teatro, ¿o no? Lo que pasa es que yo primero Ah, fui mamá. bien. Y entonces hacía pay de limón, suéteres y toda mi labor pedagógica fue hecha con mis hijos. Yo tuve mi primer hijo a los 16 años. Entre los 16 y los 17 tuve mi primer hijo y me casé. Muy joven. Y mi compañero en ese momento tenía 19 años y yo tenía 16, 17. ¿Y vivían acá? Y vivíamos acá sí, en Villa Alemana, somos de este lado. Y, y esos fueron 13 años de ser mamá. Y en un momento, bueno, decidí retomar mis estudios porque yo había dejado de estudiar, estaba en segundo medio cuando me casé. Entonces dije, bueno, primero que estudie él, ¿viste? Porque él puede sacar el rol laboral, yo saco adelante los niños. Mm. Y llegué a tener 3 hijos con esa pareja. Y entonces para mí fue eso. Yo era mamá, 100% feliz de ser mamá. Y ahí todo lo que pudiera entretener a 3 chicos. Pero a esa edad, porque también era otro Chile, o sea, estamos hablando, Los no sé, de 80, los 80, el ¿cierto? De otro 79, país. otro país. Pero tú ya tenías una pulsión por el arte a esa edad o aún no se despertaba en ti este... Siempre estuvo el arte en mí, siempre Ya. fue, pero salió a través de la mamá, con los chicos haciendo cerámica, con los chicos yendo al teatro, con los Ah. chicos yendo a ver el cine, en esa época había videoclub, nunca usé Sí. televisión, y entonces íbamos al videoclub y nos veíamos películas y hacíamos maratones de comedia o de, no sé, de Buster Keaton, de gente así. Siempre me apasionó eso. Y educar es también ir puliendo todo eso, toda esa labor pedagógica. Y en un Mm. momento, como la vida es así, decidí retomar este asunto de los estudios y lo hice en vespertino Acá en en el Quilpué. Liceo Gronemeyer. En ese momento, en los años 90 había todavía vespertinos, ahora ya no hay. Y había un grupo muy hermoso de profesores ahí,
con mucha escucha y yo iba con mucha energía. Ah, Tenía perdona, ¿y a quiénes recuerdas como profesores al en ese profesor tiempo? Jorge Cerda, por ejemplo, al el que, este profesor de educación física que es eh, del Colegio de Profesores. Ya me voy a acordar, Ah, Mauricio. que es el presidente del colegio Claro, de él profesores también, actualmente, bueno, ya. todo eso es generación de Mm, profesores, profesores de biología, profesores de química, mm, eh, que en un momento me dijeron, oye, tú puedes, mm, oye, tú tienes talento, deberías seguir estudiando, o oye, tienes buena voz, ¿por qué no haces algo? ¿Qué vas a seguir haciendo? Y yo, bueno, criando niños, no, yo aquí, déjenme viola, es como... Y Jorge Cerda, que es profesor de lenguaje en ese momento, tenía un convenio con el Juan Bosco, con un preuniversitario, que era ya, gratuito, y entonces me dice, yo te voy a hacer el PIN con una beca. Y prepárate para dar la prueba. Le digo yo, pero ¿cómo voy a seguir estudiando? ¿Cómo la lo prueba voy de a hacer? La aptitud. prueba de actitud, ¿cómo voy a dar la prueba de actitud? Era en ese momento, claro, la prueba de Sí. actitud, imagínate un dinosaurio total y completo. Y entonces, bueno, ahí empecé a despegar con 3 hijos, a participar. En ese momento había una efervescencia política también en el país en los años 90, cambiaba el gobierno, llegaba la Claro. democracia, empecé a participar en política y a dar mi opinión como Mm, persona de educación media vespertina. Y la sincronía de la vida me llevó que justo en ese momento, en el diurno, en el liceo diurno, estaba en el centro de alumnos, Juan Gronemeyer, el Alejo, y ellos estaban ahí, Los los músicos músicos, claro que quilpueños. eran jovencitos, de cuarto, tercero Sí, medio, y yo estaba en cuarto claro. medio en el otro lado. Entonces, chiquillos, ¿por qué no hacemos algo? Y entonces Mm, pertenecía al centro de alumnos del vespertino que hacía mucho tiempo no tenía organización. Y entonces empecé a pulsar eso, imagínate, con 3 niños, eso, una beca, yo estaba pero dichosa, chocha. Y ahí mi matrimonio se fue al diablo. claro, como tanto matrimonio, ¿no? Y entonces ahí fue como que, bueno, no eres tan inteligente, haz lo que tienes que hacer. Y entonces fue un bloqueo, una violencia inusitada. Y bueno, vivía con un machista que no se había asumido así, que se empezó a sentir frustrado porque él era papá y no era otra cosa. Mm. Y entonces, Y bueno, porque tú también estabas haciendo tu vida de entonces, alguna y en cualquier manera. momento tú pones una Claro. pata afuera y me dejas, y entonces celándome, y entonces no, y en Mm, cualquier minuto tú lo que quieres es andar haciendo, porque en política, ¿qué estás haciendo en política? mm. Es decir, ¿por qué estás haciendo, si eres estudiar nomás? ¿Por qué Claro. tienes opinión ahora si quieres estudiar nomás la cuestión? Entonces, bueno, ahí se fue desmembrando esto hasta que llegamos a un Mm, minuto en que, bueno, no hubo mayor diálogo y tuve que separarme. Y entonces me separé con 30 años, quedé con mi cuarto medio y una beca presidente de la República y separándome, o sea, la guerra de los roses, así mm. mal, de haber tenido un matrimonio muy armonioso y un muy buen papá, a llegar a una pensión de alimentos, derecho a visita y como 5 juicios. Claro, en general las separaciones suelen ser bastante dramáticas, ¿no? Dramática. Hoy Sí, día lo veo en generalmente. perspectiva, podría haber sido de otra manera, pero no fue así. Bueno, se hizo mucho daño también a los hijos, porque los hijos Mm. también se resintieron de un matrimonio que no se decían nada a que le tuviéramos miedo a la situación de estar juntos. Y tú ahí ya empezaste, bueno, a participar con artistas locales, No, ahí ¿cierto? todavía ahí Ah, yo ya. era la mamá que hacía acoso y esto de participar en política y de ir a vivir con mi madre, bueno, mi hijo mayor tenía 12 años en ese momento Ya. y el menor tenía 6, tenía 3 hijos. Entonces, bueno, llegué una vez a la Universidad Católica, porque en la Universidad Católica había también una federación de estudiantes, y yo había participado en federaciones de estudiantes y entonces hubo encuentros ahí. Y se mantuvo como un pulso ahí raro porque yo no era universitaria, pero estaba saliendo y era como mamá de 3 hijos, pero estaba en Claro. una cosa muy adolescente también porque no había vivido ese proceso de universidad o de estudiante. Y cumplía los 30. Y entraste a la Católica a estudiar. Y entonces, no, la católica me dejó Roberto Cabrera, debes conocer a Roberto Cabrera. Es un actor y estudió en la Universidad Católica y estaba en el DAE a cargo de todo lo que era la extensión del DAE.
y me escucha hablar en una reunión. Y me dice, oye, ¿tú haces teatro? Tienes súper buena voz. No, yo ahí no, oye, yo te invito, si yo manejo otra cosa, anda, porque te haría bien esto. Y yo le digo a mi mamá, mira, me invitaron a esto de teatro, ¿qué te parece? Anda, me dice, porque te va a hacer bien, porque claro, tú estás separada, esto es psicológico, te va a hacer catarsis, te va a hacer bien. Mm. Yo me quedo con los chicos, anda tú. Y empecé a asistir ahí. Y ahí, bueno, conocí a el teatro y ahí cambió mi perspectiva de todo. E integraste una compañía que Claro, son... porque ahí conocí a Juan Edmundo González. Y Ya, Juan Edmundo González con Andrés Pérez son pilares del teatro El Teuco en Santiago. Ellos hicieron resistencia en dictadura, mostraron el teatro desde otra perspectiva. Y este maestro se vino un poco enojado de Santiago y mm, quiso en Valparaíso restablecer como su mundo teatral callejero desde la resiliencia y todo eso. Y él tenía un grupo, que era el grupo subterráneo, que funcionaba en la parte de abajo en Viña del Mar, donde está el Palacio Rioja, ya. que estaba ahí, por eso se ponía en subterráneo. Y bueno, y empecé a participar de eso y eso significó conocer a un maestro, o sea, una persona que realmente lo que está haciendo es profesional, que no es un tallercito, sino que, bueno, hay un montaje detrás. Entonces Stanislavski y léete esto, y entonces el maquillaje, y eso fue como, me voló los sesos, decir esto, yo quiero que todo el mundo lo vea. Y en ese proceso también apareció un segundo compañero que era actor, o que es actor. Y entonces también eso para mí fue una motivación de decir, ah, Mm. además tengo la posibilidad de ser pareja otra vez y de entender todo este mundo artístico. Y Juan Edmundo me dice, mira, yo me vine peleado por todos lados, yo quiero hacer este montaje y ven a trabajar conmigo en producción. Le digo, yo no tengo idea de eso, yo no sé nada. Sí, me dice, no importa, yo te enseño. Si eso es fácil. Mira. Lo que pasa es que yo no puedo aparecer, me dice, porque a mí me van a ver y me van a decir que no. Mm. Y claro, del teatro, de izquierda, o sea, había un montón de cosas que él tenía en ese tiempo, que aquí Valparaíso estaba a cargo de Bartolucci en ese momento, era la UDI quien gobernaba. Claro. Estaba regido por Valparaíso. Y yo no tenía, yo tenía la pasión del teatro, me quería comer Mm. el mundo con eso, ¿no? ¿Cómo es posible que a Juan no lo vea nadie? O sea, no. Y salí a la calle a buscar recursos y conseguí recursos. Me auspició la alcaldía, conseguí el Cardonal de Valparaíso, porque para mí el Mm. Cardonal era de Eiffel, estos eran viejos decadentes, era la última obra de Juan que se llamaba El extraño arquero, que tenía que ver con estos viejos decadentes como de la dictadura, como estas cosas arquetípicas, oscuras, y la obra transcurre en un hospicio y viene la muerte a buscarlos, a los viejos estos terribles, y no se lleva a ningún viejo, sino que se lleva un bebé. Y así Mm. termina la obra. Se lleva la inocencia, la pureza. Y Juan pone a la muerte como una novia, y entonces conozco a un vestuarista, que es Patricio Luengo, que es del Teatro del Silencio. Y así empecé a conocer a mucha gente que estaba en un nivel de investigación también, de proposición. Mm. Y, y me tocó un Valparaíso también pujante, que ofrecía también esos espacios. Oye, Sí. Gabriel, te quiero preguntar Mm, algo. Aparte que sigamos, que está todo interesante, ¿no? Pero tú, tú dices, sí, siempre el arte estuvo en mí. sí. Pero cuando pequeña, ¿de qué manera tú descubriste la lectura o el arte? Desde tu experiencia, porque ya como madre, ¿cierto? Ahí tuviste un proceso súper interesante, intenso, bello. Pero cuando, cuando chica, cuando niña. Eh, Cuando chica conocí el textil desde los 6 años. Yo tejo desde los 4 o 6 años. Tenía Mm. una vecina que nos entretenía. Yo vivía en Villa Alemana, pero mis papás a veces no se llevaban muy bien. Y entonces yo iba a la casa de la vecina y esta vecina nos entretenía haciendo la tripa, que es un tricotino. Mm. A Entonces, crochet, esa es la triba, ¿no? Esa la ya, que tripa. se Y hace entonces ella con estos carretes de los volantines ponía clavitos y yo con el crochet hacía eso y sacaba la tripa, la tripa, la tripa. Y mientras más larga era más fascinante.
Y después ella enrollábamos esas tripas y hacíamos unas cosas para el piso. Y eso es como lo primigenio Ah, ahí de ahí mi labor, de parte. ahí Porque parte. además es muy bonito este vínculo, ¿cierto?, entre textil y texto, ¿no? Textil y textual, Cómo sí. se va urdiendo una trama, por ejemplo, que hay un lenguaje ahí que nos está remitiendo constantemente entre lo uno y lo otro, Totalmente. ¿verdad? Oye, Es, Gabriela, te tengo eso. una pregunta de nuestro público. ¿Ah? Dígame, dígame. Me pidieron que te preguntara, Marina, una niña de Sí. 9 años, ¿qué querías ser tú cuando grande? Cuando eras niña, ¿qué soñabas hacer? Cuando yo tenía 6 años, ay, mira, me llevó un flashback muy grande. Bueno, creo que ahí están mis orígenes del vestuario. Mi mamá en esa época, estamos hablando, yo nací en el 60, o sea que en el 70 tenía 10 años. Y en esa época llegaba ropa de Cáritas Chile a las iglesias. Y había una amiga de la mamá que juntaba esas cosas como bonitas, clásicas, dos piezas, ¿viste? De ropa así, media de los 50, norteamericana, Claro. y se la llevaba de regalo. Mi mamá era contadora, iba a estudiar, qué sé yo, era una mujer joven, y a veces eso era como andar de, no sé, ¿cómo se llaman estas divas? La Sofía Loren, ¿viste? Ese tipo de trajes así, Mm. y no le gustaba lucir así. Entonces los guardaba en una caja de té de esas Porque no antiguas, le gustaba Lucía así porque era mucho. porque para Ah, era Peñalolán mucho. para salir así era como una que con un Ya. sombrero así, Era casi de pasarela. era de Ya. pasarela. Entonces Ya. había una caja en una pieza que estaba todo ese vestuario ahí, y entonces yo lo usaba y me disfrazaba y me vestía y hacía Mm. pasarelas. Y había una bata dorada muy glamorosa, tipo ¿cómo se llama la diva de Marilyn Monroe? Dorada, así muy bonita. Y yo me acuerdo haber ido desnuda así por la terraza con esa cosa así a los 6 7 años. Mm. Siempre estuvo esto del textil Y querías ser, pasarela, yo hacía querías hacer pasarela, yo querías ser hacía modelo. pasarela con esas cosas, me encantaba esa ropa. Ah. Había un tocadisco antiguo en un dormitorio ahí con esas cajas y yo ponía Tchaikovsky en esos de 78 revoluciones, unos discos, y me Mm. paseaba con esa cosa y hacía eso porque me Querías ser gustaba. artista. Querías Eso, ser yo creo artista. que sí, que eso siempre estuvo allí y mi familia siempre Mm. pensó, ella va a ser artista, siempre pensó, ah, mira, a la Gabrielita le encanta bailar, Mm. y yo tenía una pareja de padres medios violentos, gritones, y entonces siempre los hice reír. Creo que para mí el bajar las revoluciones y, ¡yujú! Hagamos esto mejor, y eso motivó a que yo fuera para afuera. Y ahora de adulta, ¿cierto? Tomás estas ropas que haces también, unos talleres con ropa para vestuario, ¿no? De Claro, actuación. como llego a lo escénico, llego al Mm. vestuario, y como llego a hacer, porque como llegué por el lado de la producción al teatro, no de la actuación, Claro. fue de la gestión, de saber decir, hablar, hacer una carta, llegar, qué sé yo, hacer trámites. Eso me dio poder de alguna manera y concentración. Eso me hizo estar en equipos donde había gente muy profesional y entonces fui viendo el hacer de ellos. Estuve en Escena al Borde, para mí mis maestros son eh, Iván Sánchez, Rocío Rivera, son personas que hicieron Escuela de Artes y Oficios, está la Escuela de Teatro La Matriz, Andrés García con su compañía El Artificio. Ahí yo pude ir desarrollando en esos equipos. También Valparaíso ofrecía, insisto, estos lugares donde uno podía ir a quedarse donde una amiga y estar en Valparaíso una semana en una pasantía con el Teatro del Silencio o con el Royal Deluxe o con esas cosas que estuvo Nanaki, en un tiempo fue así, Valparaíso era una explosión estaba el Club Valparaíso, yo trabajé en el Club Valparaíso, hice producción para teatro, eh, Mm. con Ayla Rita, con la Venus del Puerto, y fueron tiempos muy bonitos. Roland Ya, Barthes, hice la producción de Roland Barthes junto con Subterráneo, conseguimos muchas cosas para dar una obra y una has temporada. hecho muchas cosas, Gabriela. Impresionante, como decías tú, una gaviota. Claro, una gaviota. Pero sí,
Te recuerdo que tenemos aquí las Sí, revistas para ver me si... cuesta hablar y hacer esto. Entonces me contabas un poco de esto de textil, de la urdimbre, ¿cierto? De la fibra humana, porque ¿cómo llego yo a esto? Te decía yo que en el telar mapuche, cada hebra de la urdiembre, porque eso es anterior, esa es la decisión que uno va a tomar. Entonces, primero es la fibra que uno tiene, después son los hilos, después es la urdiembre, son las decisiones, dos por arriba, tres por abajo, y después al final es el resultado, la trama que uno consigue. Y eso uno lo puede extrapolar esa misma visión al tejido social, a la fibra humana, al tejido invisible de las palabras, al tejido de la luz, de la música y la tesitura. Y eso fue lo que yo empecé a darme cuenta, que habitaba lo textil y lo textual, y que eso era enorme de grande. O sea, que Ujú. también había un tejido social con la fibra humana que lo habitaba, que depende de las decisiones políticas que se tomen, es la trama que resulta. Y entonces, por ejemplo, con el tema del reciclaje o la reutilización de residuos, empecé a ver la importancia que tenía la gestión de residuos domiciliarios, el Que textil, es un gran, gran tema. que en el tiempo de los 90 y Mm, los 2000 no era considerado desecho peligroso. mm, Hoy lo vemos como un desecho peligroso en el 2024. claro, Pero en perspectiva, cuando yo empecé a hacer esto, a decir, oye, hay una gran cantidad de texturas a disposición, hay ropa por todos lados, y claro. entonces fabriquemos estas ilustraciones textiles. Y yo empecé a hacer ilustración textil con ropa reutilizada, con relatos que para mí eran significativos. A partir de las arpilleras de detenidos desaparecidos, yo dije, bueno, sí, esto es desde el dolor, pero ¿qué tal si yo lo traslado esto a los cuentos? Yo no sabía lo que estaba haciendo, no tenía más que la Mm. intuición y lo empecé a hacer a lo Gabriela Salazar y a motivarme y a ir como pintando primeros planos, segundos planos con las telas, ocupando las líneas y enseñando y motivando a otras que eso era simple de hacer. Y ahí tomaste, te encontraste con la María Elena Walsh. Ahí me encontré con mis cuentos favoritos y dentro de mis cuentos favoritos está María Elena Walsh, que es una trovadora maravillosa y que en Chile se sacó de los programas en un momento porque ella era lesbiana y porque ella dijo, mi pareja es la fotógrafa. Claro. Ella fue reconocida trovadora, o Que en sea que Argentina también fue censurada y en dictadura, perseguida. pero María Elena Walsh es un ícono de trovadora. O sea, generalmente son trovadores, son hombres, pero ella es una trovadora, cambió la poesía, la forma de hacer temáticas. Y tú tienes un textil con algunos cuentos de ella, ¿verdad? ¿Tienes? Sí, tengo un textil con los cuentopos de Gulubú, A ver, que, muéstranos ahí qué es lo que tiene claro, parte de la muestra de tu trabajo, Gaviota. aquí, si me ayudas a estirar Sí, hacia claro. allá, al tomar esta ilustración textil y tomar estos trozos de ropa, yo empecé a decir, este es el hijo del elefante, porque para mí el hijo del elefante de Rudyard Kipling era un cuento hermoso. Estos son las medias de los flamencos. De Quiroga, ¿cierto? Claro, y este es el bosque de Gulubú. Aquí están las brujas de Gulubú, el oso fete, el gato pato y Pipiripiu. Y entonces las personas me quedaban mirando boquiabierta y me decían, no, nunca he escuchado esos cuentos. Pero ¿cómo no has escuchado ese cuento? Y yo me ponía a contar, el hijo del elefante. Entonces, oye, qué interesante lo que tú haces cuentacuentos y tapices. Y así empezó a nacer telacuentos, tapices para contar historias. Y en Valparaíso, una amiga con la que trabajamos en Escena al Borde, que Escena al Borde fue una escuela de arte y oficio muy importante en Valparaíso, fue una gran formadora de personas. Ellos hicieron las primeras ferias de diseño y de escuela de arte y oficio en Valparaíso. Y entonces con una amiga, Carolina Cornejo, que hoy día ella es una precursora también de todo este movimiento textil en Valparaíso, ella con un equipo organizó Contextos, la feria de diseño Contextos. Contexto. Y en Contextos yo exhibía mis tapices para contar historias, contaba las historias textil y textual, y para mí fue un momento de mostrar todo este bagaje que te cuento de creación de escenarios textiles. También ahí había un grupo, estaba Fauna Fantástica, estaba Correhuela,
que hacían miniaturas. Entonces, había muchos textiles Esta feria se hizo en en Valparaíso Valparaíso. y después ya dejó de hacerse. Eso tuvo como 10 12 versiones Ya. en distintos lugares, en Parque Cultural. Llegó a ser una feria muy importante de diseño independiente y de artes y oficios. Y Carolina González, luego con Vicky Silva, han hecho Alumbra Creando, que son los vestuarios escénicos y todo, que también ellas siguieron explorando toda Oye, Gaviota, y a propósito de los territorios, porque tú hablas, bueno, toda esta trayectoria tuya, todo este recorrido, principalmente en Valparaíso, pero siempre viviendo en Villa Alemana, ¿verdad? también, eso ¿Qué? fue, eso sí. Bueno, llegó un momento en que lo que estoy contando, todo esto, yo vivía en Villa Alemana y hacía toda mi vida artística en Valparaíso. Eh, y para mí fue, cuando iba muy bien todo encaminado, todo esto que te cuento de las ferias y todo eso, tuve un gran tropiezo porque me estafaron con una casa. Yo compré, mandé hacer una casa, me divorcié y vendí unas propiedades que teníamos juntos con mi primer compañero. Y, y eso significó restarme de un montón de cosas y dejar la escena en todos lados, porque quedé en la calle, o sea, no había posibilidad. Y eso fue un golpe duro que tuve que Me imagino. recuperarme. Y bueno, como nunca viene una sola cosa, también vino la solución junto con el problema y apareció el programa Atrapado en su propia trampa y entonces ahí hubo Con el tío Emilio. con el tío Emilio, hicimos una funa con la estafa y alguien se sensibilizó de las personas que estaban viendo el programa y nos regaló una casa prefabricada que es donde yo vivo, porque compramos los terrenos, pero la casa era la estafa, pero los terrenos Y la estaban. estafa fue la estafa y no pasó nada después. Y no pasó nada ¿No? después porque hay muchos vacíos legales que no vale ni ventilar, pero la persona tuvo su castigo también, fue develado a todo el país, está ahí en la web colgado que es un estafador de porquería y lo sigue haciendo, porque hay muchos vacíos legales que permiten que eso Lo ocurra. permite. Eh, y ahí, bueno, vino el momento de transformar todo y hacer en mi casa el pulso, marga marga. Marga, 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 marga. Y ahí Y te quedaste en lo que llamamos el interior. el interior, Ah. ahí me quedé con Julio Verne y dije, bueno, estoy acá en el interior de la tierra, no voy más a Valparaíso porque estoy acá. Y acá hay mucho para hacer, es una gran oportunidad. Y entonces, bueno, vino la narración oral también a mi vida, uní esto del cuentacuentos o del textil y el textual, que es algo que las mujeres en la tribu lo hemos hecho toda la vida, no es algo que yo inventé. Mm. Los tapices para contar historias están en todas las culturas. Entonces investigué, entonces estudié y entonces fui a ver distintas ñañas que hacían esto y me interioricé de cómo, de por qué lo hacían, y si era la misma vibración que yo tenía y nos encontramos con muchas textileras en ese camino. Eh, por ejemplo, este es un tapiz que se llama Por el sol y sin zapatos y yo me encontré con esta persona que se llama María Magdalena Vázquez, que hace ciencias para niños. Y yo tengo una hermana que es ecóloga, tengo un hijo que es biólogo, y por ellos llegó este regalo para mí. Tu mamá, tu hermana que hace libros, llévale esto para que ella haga lo que quiera con esto. Y yo hice un tapiz y entonces enseño la importancia de la lombriz de tierra en el ecosistema, cómo ellas son capaces de alimentar un bosque y una selva. Y aquí los niños pueden tocar la lombriz y pueden ver cómo en perspectiva están las telas. Aquí está Mm. el relato de la lombriz de tierra y yo lo tomé eso y lo transformé acá a un tapiz para contar historias. Esta científica es mexicana y entonces el libro viene en los dos idiomas. Ah, Viene en maya en un lado y acá lo tengo en maya y en español. ujú, es bilingüe. Esto Eh, también es de la lo misma María ilustraste. Magdalena, claro, y ella hace esta divulgación para ciencias, para niños. Las ciencias y el arte también están en mi familia presentes. Y este es un libro que me gusta mucho, que se llama El El Puma, Puma. que es de una editorial independiente.
Y también es un relato antiguo que, que habla sobre las cadenas de alimentos o la importancia de un animal y otro animal y otro animal, que es una cadena. Ninguno más importante que el otro, todos necesarios para que funcione como un reloj biológico todo. Es muy interesante la ilustración, también es muy bonito. También me lo regalaron, hace Gaviota lo que quieras con esto, y tengo la intención de hacer algún trabajo con máscaras con eso. Ah, que también estás Con trabajando máscaras, sí, máscara. porque esto de lo plano, de las 2D, a llevar a algo a 3D, que tiene que ver con por Voy a ejemplo, sacar este, este déjame sí, sacarlo un sí, poquito. estamos acá, con estos pequeños escenarios, Espérate, lo vamos a poner ahí ahí con el para que medio, se ahí vea. estos pequeños escenarios que sirven para jugar, para hablar, La interactuar. huertita. Este es un bancal, Ah, una huertita, y entonces yo puedo saber qué planto. Y no se esto ve. del escenario textil me llevó a hacer caja escénica. Cuando ya tomé la narración, empecé a pensar, bueno, me gustaría a mí que los relatos salieran de mi cuerpo. ¿Cómo hago eso con el vestuario? ¿Cómo soy caja escénica? Si yo soy el territorio, me puedo plantar en cualquier lugar y de aquí sacar pájaros volando y montañas. ¿Y cómo hago eso? Tengo muchas ganas de hacer eso. Y esa fue mi motivación también. Eso nos encerramos con amigas a hacerlo también. eh, Cómo dar cuerpo a esto, cómo dar arquitectura a eso. Y, y los escenarios estos textiles, que son estos objetos plegados, que sirven para jugar, dieron como el puntapié a muchas ideas que están en el ambiente hoy día textil. Fui motivadora de muchas personas que hoy día están haciendo esto, que es con Tiene una esta, llave, ¿eh? claro, tiene una Ah, mazmorra ahí, una ahí con llave para poder arrancar, ¿no? claro. Sí. Y bueno, y esto, como digo, se mostró en la Feria de Diseño Contexto, fue exitoso en Valparaíso, La fogata. y, y entonces tomé esta fogata que tiene que ver con esta primera reunión humana, esto que hace la cultura, esto donde aparece la nana, donde aparece la receta de cocina, donde aparece las coordinaciones de coordinaciones que cambiarán o no nuestro devenir histórico. Entonces provocar, motivar. Esto, tengo una gran amiga que hoy día es directora de escuela, que se llama Paola Silva, y ella tenía una maceta en la sala de clase y ponía una maceta y cuando había un conflicto con sus estudiantes, los sentaba en ese lugar que era el Rincón de la Paz. Y a mí eso me quedó, lo aprendí, me pareció una genial idea, y entonces yo propongo estos fueguitos, que son los fueguitos para la paz, y se ponen en una mesa, en una mediación. Entonces, esto se volvió material didáctico para provocar a otros, para hacer que, como cuando uno hacía la casita en la litera con la sábana. O sea, Sí. para mí el textil es eso, está rodeado desde que uno nace hasta que se muere de textiles. Mm. Y de símbolo en el fondo, el Y de fuego, símbolos, ¿cierto? porque está Esto el es. mantel, está la servilleta, está el Ujú. tuto, está la sábana que te cubre, está la sábana que te lleva a la mortaja. O sea, siempre está el textil La tela. presente. ¿Y tienes otros escenarios más ahí textiles que nos puedes mostrar para poder compartirlo? Sé que tienes muchos más, pero Sí, esto, como este, digo, esto el partió honguito. el honguito, están en casitas y lugares Mm. donde los chicos podían contar historias a sus padres, también abrir espacios de conversación. Los niños muchas veces no tienen cómo gestionar emocionalmente su vida, no saben que lo que sienten es miedo o otra cosa, y esta es una manera de interactuar y saber cuáles son los intereses de otro. Y el salirnos de lo digital, ¿no? Porque mucho juego digital, pero no O hemos digital, o perdido sea, el hacer. desde otro lugar también, Mm. porque esto también es digital, esto también es trabajar con las manos. Mm. Aquí, O lo virtual, o mejor lo así. virtual, la imagen, ¿no? A ver, ¿qué me vas a dar de acá? Acá ¿Estas son tenemos empanaditas? comida, esos son trozos de zapallo de la Ah, son zapallos. abuela, con el tuto de pollo, bueno, las papas y las La vidita acelgas. mágica. También tenemos, bueno, estos escenarios sirvieron Mm. para jugar a la comida, para saber qué te gusta de comer o no, si estás de acuerdo con comer animal o no, si eres vegetariano, ¿por qué?
Si no lo eres y eres omnívoro, ¿por qué? Eh, hay mariscos, hay distintos tipos de pastas, verduras, costillas. Fideíto. Esto también es Mm. abrir el espacio de conversación y de fortalecimiento de los vínculos. Hoy día más que yo vender un material así, es más que nada, Y viene un mensaje en la olla. este va el mensaje para preguntarle a la familia qué es lo que come, que ellos anoten sus propias recetas, Mm. saber lo saludable que es comer ciertas cosas o no. Y Oye, Gaviota, veo que tienes un libro ahí también de Marta Durán. de Me lo Marta Durán. trajiste ahí para compartir. Marta Durán es una gran amiga, es una profesora de artes visuales que hace clases actualmente en aula y que además es autora de libros y tiene un libro que yo lo regalé y por eso lo traje ahora. Tiene este muy interesante sobre lo digital infantil, justamente lo que tú estabas hablando. Eh, y tiene otro sobre la muerte, porque ella se le murió el suegro o un pariente y entonces tuvo que explicarle a sus hijos que ya no estaba. Y ella me invitó al estreno de ese libro y para mí fue Ujú. muy importante meterme en esto escatológico. También he hecho grupos de lectura, tengo un nieto de 7 años, tengo otro de 2 años y gracias a esa experiencia de ser abuela ahora, me doy cuenta de que hay muchas cosas que son difíciles de conectar con los niños hoy día, porque hay Mm. brechas digitales, brechas de intereses, formas de divertirse que uno Mm. no comprende. Sin embargo, hay muchas cosas que ellos tampoco comprenden de mí. Y leer, por ejemplo, sobre lo escatológico, que tiene que ver con esto del fin, del detritus, de la vida, la muerte, la caca, los fluidos corporales, Mm. qué tal la caca de los animales. Hay bichos, coleópteros que viven en el Mm. guano, que transforman en la agricultura. Hay un libro sobre la caca para Un los niños, ¿cierto? montón, Ahí, y el sí. vómito, la caca, el fluido, el moco, qué significa. Y Ujú. tener esas lecturas y hablar sobre eso con mis chiquitos ha sido para mí un descubrir también eso, ver programas de National Geographic donde se vean animales haciendo tales o cuales cosas. Oye, Gaviota, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? ¿Cómo te podemos contactar? En redes sociales, bueno, como Instagram, estoy como Telacuentos Como te la y cuentos. aparece un fueguito que es Ya, como símbolo, este fueguito ya. pequeño. Y ahí, por Instagram te Por pueden Instagram ubicar. y por mi correo, Gaby Gaviota, todo con B corta y con I latina, Ya, Gaby y Gaviota. También ahí porque hay muchas Gabrielas con B larga y yo soy con B corta. ya, bien. Y soy No nos gaviota, vamos a perder. no se pierdan. Y gaviota total, porque las gaviotas son carroñeras, siempre están buscando que yo soy carroñera del reciclaje textil Mm. y transformo todo esto en material. Esto fue antes un individual, una cortina. Todo lo que realizo tiene que ver con la reutilización y la transformación textil. Hoy nos queda un montón para conversar. Te quiero hacer un regalito de parte de nuestra colectiva feminista, ¡Qué Mujeres que leen lindo! mujeres, Oh, para ti con mucho cariño, qué de bonito, nuestros gracias. compañeros. A Así ver, que ¿dónde para lo que, abro? Aquí lo abro. sí, Wow, mira para qué que bello. ahí nos tengas y nos recuerdes, ¿verdad? Mm. Así que nos estamos encontrando, querida. Agradezco infinitamente el tener una entrevista profesional y que seamos valoradas las personas en los territorios, que no sean los protagónicos, como Santiago, no sé, o Valparaíso, Mm. eternamente agradecida, porque con esta divulgación se va fortaleciendo la red. Me doy cuenta de eso, que soy parte de un devenir y cuando uno está en el hacer, no está preocupado de la difusión o de eso, estás preocupado de resolver. Sí. Y entonces que tú vengas y me digas, ¿sabes qué? Yo quiero difundir lo que tú estás haciendo, para mí es invaluable. Y te agradezco un montón No, la gracias a iniciativa. ti por el trabajo y gracias a nuestros compañeros ahí que nos han apoyado, ¿cierto? Como tú Fortalecido, dices, profesionalmente con el equipo, totalmente, así que nos totalmente. estamos viendo, Gaby. Muchas Aquí gracias, tu librito, gracias a ti. muchas gracias. Qué bueno. Y esto no sé.